Y si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte. Disfruta escuchando. Las campanas del palacio repicaban como tambores de hierro, su sonido resonando por toda la capital. Ese día debería haber sido el de mayor orgullo para Visa. Tenía 21 años, era hija de un duque respetado, criada con esmero y preparada desde niña para administrar una gran casa. Ese día su esposo, el general Alexander Kane, regresaba tras 3 años de campaña en la frontera. 3 años sin una sola palabra, salvo informes militares. 3 años de susurros en los salones de la nobleza. El general la abandonó. No es más que una novia fantasma. Visa se dijo a sí misma que podría soportarlo todo. Cuando él regresara, por fin ocuparía el lugar que le correspondía a su lado. Pero en lugar de una alegre procesión, lo que vio le heló la sangre. Alejandro cabalgaba al frente de sus tropas, con su armadura de bronce reluciente al sol. Pero no estaba solo. A su lado, sobre una litera cubierta de rojo, se sentaba una mujer a la que nadie en la capital había visto jamás. Suaves rizos rubios, ojos llenos de un encanto frágil, las manos apoyadas sobre un vientre abultado. Los murmullos comenzaron al instante. ¿Ya está embarazada? ¿La trae como concubina? No, mira, le toma la mano como si fuera su esposa. El mundo de Visa se tambaleó. Cuando llegaron a la mansión del general, Alexander ni siquiera entró en la alcoba nupcial. En cambio, anunció ante los sirvientes y los soldados: «Esta es Clara. Su hermano murió salvándome la vida en el campo de batalla. Ella lleva en su vientre a mi hijo. Para honrar el sacrificio de su hermano, la acogeré en esta mansión no como concubina, sino como esposa en igualdad de condiciones». Esposa en igualdad de condiciones. Las palabras hirieron a Visa como una puñalada en las costillas. Durante generaciones, su familia había dado a sus hijas en matrimonio a nobles como esposas principales. Que él la obligara a compartir su posición con un extraño, ya embarazada de él, era una humillación insoportable. Esa noche Visa estaba sentada en su escritorio con el pincel temblando. Su doncella Elise susurró: «Mi señora, debe hacerlo». «Sí». Visa aplastó la carta de divorcio con dedos firmes. «Si él busca matrimonio, yo busco la libertad. Mejor caminar sola que permanecer encadenada». Firmó y dejó que la tinta se secara a la luz de la luna. A la mañana siguiente, mientras Alexander hablaba de la dote de Clara, Visa colocó el pergamino sobre la mesa entre ellos. «Esta es mi respuesta». Frunció el ceño. «Un divorcio». «Visa, no seas infantil. Eres la hija del duque. Siempre serás la dueña de la mansión. Solo Clara. Solo tú». Visa rió con frialdad. «Me pides que le entregue mi dote, mi título, mi dignidad. Me malinterpretas, general. No soy tan generosa con mi propia ruina». Antes de que pudiera responder, ella se dio la vuelta y se marchó. Le quedaba un último as bajo la manga. Su padre, el duque Harrington, y la corte del emperador. El banquete de aquella noche resplandecía con sedas y joyas. Ministros, generales y sus esposas abarrotaban el gran salón. Cuando Visa entró, los susurros la siguieron como una marea. «¿No es esa la esposa de Alexander? ¿Qué hace aquí? Trajo a otra mujer. Embarazada. ¿Habrá escándalo?» «Sí. Lo habrá». Cuando Alexander entró en el salón con Clara del brazo, Visa se clavó las uñas en las palmas de las manos. Hizo una reverencia al emperador y luego acercó a Clara. «Majestad, el hermano de esta mujer dio su vida para salvar la mía. Ella lleva en su vientre a mi hijo. Les ruego que le concedan el mismo estatus que a una esposa en igualdad de condiciones». Se hizo un silencio sepulcral. Incluso los músicos titubearon. Todas las miradas se volvieron hacia Visa. El rostro de su padre reflejaba furia. Lentamente Visa dio un paso al frente con voz clara. «Majestad, puesto que el general Alexander ha encontrado a su verdadero amor, renuncio voluntariamente a mi puesto. Le ruego a su majestad que me conceda el divorcio, para que él pueda casarse libremente y yo pueda vivir sin vergüenza». El salón estalló en júbilo. Los ministros se alzaron indignados. «Inaceptable. Humillar así a la hija del duque.
Hay 1000 maneras de saldar una deuda. ¿Por qué tenía que pisotear a su esposa? La mirada del emperador se desvió entre el rostro sonrojado de Alejandro y la furia del duque Harrington. Finalmente suspiró. Muy bien. Por decreto imperial, el general Alexander queda divorciado de Lady Visa Harrington. Podrá casarse con su Clara, y Visa quedará libre. Visa hizo una profunda reverencia. Mi gratitud, Majestad. El rostro de Alejandro palideció. Había esperado resistencia, lágrimas suplicantes. Cualquier cosa menos esta ruptura tan tranquila. Al girarse, su padre la sujetó del brazo y le susurró con vehemencia: «Lo has hecho bien, hija mía. Nadie podrá pisotearte mientras yo respire». Detrás de ellos, Alejandro intentó protestar: «Majestad». «Basta». El emperador lo interrumpió bruscamente. «No se pueden tener ambas cosas». El banquete se convirtió en un escándalo y un murmullo. Visa salió bajo la mirada de cientos de personas, pero con la espalda recta y la cabeza en alto. A la mañana siguiente Visa despertó en medio del caos. Sus 4 hermanos irrumpieron en su habitación, cada uno armado. Su abuelo, el viejo Lord Harrington, se apoyaba en su lanza marcada por la batalla. «Arriba», ladró su hermano mayor, Marcus. «Vamos a la mansión del general». Visa parpadeó. «¿Por qué?» «Para exigir justicia o derramamiento de sangre», dijo su abuelo con voz sombría. Cuando llegaron a las puertas de Alejandro, media ciudad se había congregado para observar. Al aparecer Alejandro con Clara aferrada a su brazo, se quedó paralizado al ver a los hombres de Harrington formados como un ejército. «¿Qué es esto? ¿Pretende saquear mi mansión?» «¿Saquear?» Lord Harrington golpeó las piedras con su lanza. «Muchacho, has deshonrado a mi nieta delante del emperador. Has malgastado su dote en tu amante. ¿Te atreves a hablar de redadas? Firma esta carta de divorcio como es debido, o te arrastraremos hasta las mismísimas puertas del infierno». La multitud rugió de aprobación. Sonrojado y acorralado, Alexander tomó la carta que Visa le extendía. Le temblaba la mano al estampar el sello. Visa lo miró a los ojos por última vez. «Desde hoy somos extraños. Que tu amante te traiga felicidad». Alexander intentó burlarse. «Siempre me has menospreciado. ¿Ahora te crees libre? Te arrepentirás, Visa. Ningún hombre querrá una esposa abandonada». Antes de que Visa pudiera responder, la voz aguda de su abuela resonó. «Entonces ningún hombre la merece. Mejor una esposa desechada que una deshonrada». La multitud se rió. El destino de Alexander. Durante días después del escándalo, la capital era un hervidero de actividad. Dondequiera que iba Visa, oía murmullos. «¿La viste en el juzgado? Valiente como el fuego. Pobrecita, divorciada, arruinada». «No, no arruinada. ¿Viste cómo la familia del duque la apoyaba? Quizás llegaría aún más lejos». Visa no les prestó mucha atención. Pasaba las mañanas con su madre, las tardes con la suegra de su hermana y las noches leyendo tranquilamente. Se decía a sí misma que no necesitaba a ningún hombre para sentirse plena. Pero una persona se negaba a dejarla en paz, su amiga de la infancia, Alara. Una tarde Alara irrumpió en la habitación de Visa con un fajo de retratos pintados. «Miren», exclamó arrojándolo sobre la mesa. «Solteros codiciados. Hijos de familias nobles. Herederos de grandes fortunas. No pongas los ojos en blanco. Alguien te convendrá». «Alara». Visa suspiró. «Me acabo de divorciar». «¿Tenías tanta prisa?» «Sí», dijo Alara con firmeza. «Si te quedas de brazos cruzados, los chismosos de la ciudad te pintarán como la viuda trágica de un matrimonio que nunca existió. Mejor escribe tu propia historia». Además se inclinó hacia mí con una sonrisa pícara. «Ya invité a algunos a un banquete para contemplar las flores». «Mañana», se quejó Visa. «Eres incorregible». Pero al amanecer, la curiosidad la impulsó a salir por la puerta. En el banquete los jardines estaban engalanados con flores primaverales.
Jóvenes nobles recitaban poesía bajo faroles mientras las damas susurraban tras sus abanicos. Y entre ellos Visa vio a un hombre distinto a los demás. Vestía una túnica sencilla, llevaba el cabello recogido con sencillez, pero su porte era sereno, inquebrantable, como si el ruido a su alrededor no pudiera perturbar su espíritu. Cuando alzó la vista con la mirada oscura y fija, Visa sintió una extraña punzada de reconocimiento. Alara tiró de su manga. Ese es Nathaniel, heredero de Lord Rowan. Se rumorea que pasó años en un monasterio antes de regresar a la vida secular. Extraño, pero ella sonrió con sorna. No te ha quitado los ojos de encima. En efecto, Nathaniel se acercó haciendo una reverencia con discreta elegancia. Lady Visa, enhorabuena por su valentía. Romper las cadenas en lugar de dejar que te asfixien requiere fuerza. Visa parpadeó sobresaltada. La mayoría de la gente susurraba con lástima o se burlaba veladamente. Pero sus palabras denotaban respeto. Fuerza, dijo ella en voz baja. Muchos lo llaman desgracia. Entonces muchos están ciegos. La mirada de Nathaniel no vaciló. Un pájaro que rompe una jaula no es deshonrado. Es gratis. Su corazón dio un vuelco inesperado. Pero la libertad trae consigo sombras. 3 días después, mientras Visa paseaba por el mercado con Alara, una voz resonó a sus espaldas. Visa. Se giró. Alexander permaneció allí, con los ojos inyectados en sangre y la mandíbula apretada. Clara no estaba. Sus soldados se mantenían a distancia, incómodos. ¿Qué quieres?, preguntó Visa con frialdad. Se acercó un poco más, bajando la voz. Me humillaste delante del emperador. Me hiciste quedar en ridículo. Pero te perdonaré si vuelves. Podemos anular el divorcio. Te lo compensaré. Visa soltó una risa amarga y cortante. ¿Anular? ¿Crees que quiero volver a vivir a tu sombra? Ya me humillaste una vez. Nunca más. No seas tonto. Espetó. Nadie se casará contigo ahora. Tienes suerte de que yo sí. ¿Suerte? Interrumpió otra voz fría como el acero. Nathaniel se apartó de la multitud, su sencilla túnica ondeaba con la brisa. Se interpuso entre Visa y Alexander. General, confunde usted la arrogancia con la generosidad. Nadie tiene suerte de estar encadenado a la traición. El rostro de Alexander se ensombreció. ¿Y quién eres tú para entrometerte? Un hombre que valora lo que desechaste, dijo Nathaniel con sencillez. La multitud contuvo el aliento. El pulso de Visa se aceleró. Ella no le había pedido que se defendiera. Sin embargo, las palabras la reconfortaron como la luz del sol que atraviesa las nubes de tormenta. Alexander sonrió con desdén. ¿Un monje desechado se atreve a competir conmigo? Los ojos de Nathaniel brillaron. Abandoné el monasterio por voluntad propia. Quizá el cielo me envió aquí por ella. El mercado era un hervidero de murmullos. Alexander apretó los puños. Pero la presión de los espectadores lo obligó a retroceder. Mientras se alejaba murmurando maldiciones, Alara silbó en voz baja. Bueno, eso fue mejor que cualquier poema recitado hoy. Visa se llevó una mano al corazón, intranquila. Solo había buscado paz tras su divorcio. Sin embargo, el destino parecía tener reservado un nuevo camino para ella. Durante las semanas siguientes, la presencia de Nathaniel se fue entrelazando discretamente con la vida de Visa. Visitaba la finca familiar con la excusa de conversar sobre filosofía con su abuelo, pero a menudo se detenía en los jardines por donde paseaba Visa. Nunca la presionó, nunca la halagó. Simplemente la escuchó. Cuando ella habló de su matrimonio, de la humillación que sufrió, no sintió lástima. Él lo comprendió. Una tarde mientras el sol se ponía, dijo en voz baja, una vez juré no casarme jamás. Pensaba que los lazos mundanos eran una carga. Pero entonces recordé a una chica que vino al monasterio hace años. Me dijo que era guapo. Me metió un bollo de carne en las manos y me dijo, si te comes esto, ya no podrás ser monje, tendrás que casarte conmigo. Visa parpadeó. Un vago recuerdo de su infancia la invadió,
se colaba con Alera en el patio del templo, recordaba a un niño serio de mirada bondadosa. Ella había reído, le había puesto comida en la palma de la mano, y lo había declarado suyo. «Tú». Se tapó la boca atónita. Nathaniel sonrió levemente. «Sí. Nunca lo olvidé. Quizás el cielo tampoco». Las mejillas de Bisa se sonrojaron. Eso era una tontería infantil. «Quizá», dijo. «Pero prefiero estar atado a tus tonterías que libre en la soledad». Las palabras calaron hondo. Por primera vez desde que su mundo se hizo añicos, Bisa sintió que un frágil hilo de esperanza volvía a tejerse. La ciudad apenas se había recuperado del escándalo del divorcio de Bisa cuando otro rumor se extendió como la pólvora. Clara había dado a luz. Pero en lugar de un triunfo, el acontecimiento desató rumores de burla. «Alera, ¿qué has oído?», preguntó Bisa una tarde al encontrar a su amiga prácticamente saltando de alegría por los chismes. Alera sonrió. «¡Ay, qué gracioso!». Clara afirmó que estaba de 8 meses cuando entró en la ciudad. «Pero el bebé». «Bueno, las comadronas juran que nació a término y más grande de lo esperado». «¿Qué significa eso?». Bisa arqueó una ceja. «¿Que el niño fue concebido mucho antes de que Alexander regresara?». «Exactamente». Alera aplaudió. «Eso significa que o mintió», bajó la voz dramáticamente. «Alexander no era el padre». Los labios de Bisa se curvaron levemente. Justicia poética sin duda. Al anochecer el rumor se había extendido por todas partes. En salones y tabernas, los señores se reían entre dientes tras sus copas. El gran general criando al hijo de otro. El orgullo de Alejandro, antaño inquebrantable, comenzaba a resquebrajarse. 2 noches después, la casa de Bisa se sobresaltó por los gritos. Los sirvientes corrieron a sus aposentos. «Mi señora», susurró Elise sin aliento, «el general está afuera, arrodillado ante las puertas con una rama espinosa a la espalda». Él suplicó perdón. Bisa se echó una capa sobre los hombros y salió. Efectivamente, Alexander estaba arrodillado en el barro del patio. Su rostro estaba demacrado, sus manos en carne viva por las espinas que había sujetado. Su madre estaba a su lado, llorando. «Bisa», gritó al verla. «Fui un necio ciego. Esa mujer me engañó. Perdóname, vuelve a mí. La dejaré de lado. Serás mi única esposa. Lo juro por Dios». Los espectadores exclamaron con asombro. Algunos lo criticaron duramente. Otros se rieron entre dientes. Pero Bisa solo lo miró con ojos fríos e impasibles. «Me abandonaste el día de nuestra boda. Presentaste a otra mujer embarazada ante el emperador. Me obligaste a implorar dignidad en público. Y ahora, solo cuando tu orgullo está herido, te arrastras hasta mi puerta». Se estremeció. «Mi respuesta es no, Alexander. Prefiero morir sola que estar encadenada a tu desgracia». Su hermano, de pie detrás de ella con las espadas al cinto, rugió en señal de aprobación. Su madre ordenó a los criados que arrojaran cubos de agua sucia a la calle hasta que Alexander se alejó tambaleándose, empapado y humillado. Alara se acercó, riendo entre dientes. «¡Oh, qué rico!». Bisa solo suspiró. Sintió un alivio enorme. Esta vez, había sido ella quien cerró la puerta. Mientras la vida de Alejandro se desmoronaba, la propuesta de Natanael llegó con discreta magnificencia. No llegó con arrogancia, sino con humildad, cofres llenos de libros en lugar de joyas, ofrendas de grano a los pobres en vez de oro. Cuando el duque Harrington le preguntó si su promesa a Bisa era sincera, Nathaniel hizo una profunda reverencia. «Si me rechaza, permaneceré soltero toda mi vida. Si acepta, dedicaré mi vida a demostrar que su elección fue la correcta». El corazón de Bisa se enterneció. Aquel no era un hombre que exigiera, ni negociara, ni la humillara. Simplemente permanecía a su lado, firme como una roca. La fecha estaba fijada. Por un capricho del destino, coincidió con el segundo intento de boda de Alexander, su desesperada unión con Clara, a quien ahora intentaba legitimar a pesar de los rumores. La ciudad bullía de expectación. 2 bodas, una de desgracia y otra de esperanza.
En la mañana de su ceremonia, Visa vestía seda carmesí, con un velo que brillaba como el fuego. Mientras su carruaje nupcial recorría las calles, la multitud la aclamaba. Esta vez no hay burlas, sino admiración. Mírenla, radiante como una reina. La fortuna favorece a la valentía. Pero a las puertas de la ciudad, la procesión se detuvo. Allí estaba Alejandro con la mirada desorbitada, y Clara, pálida a su lado. «Visa», gritó bloqueando el paso a la litera. «No te cases con él. La mataré si no vuelves conmigo». La multitud contuvo el aliento cuando él sacó una daga y la presionó contra la garganta de Clara. Dentro del sedán, el pulso de Visa se aceleró, pero no se movió. Nathaniel desmontó de su caballo de un solo movimiento, la furia reflejada en su rostro impasible. «General Alexander», dijo con frialdad, «usted deshonra no solo a sí mismo, sino al imperio. Suéltala. O veré tu sangre derramada en estas calles». Las manos de Alexander temblaban. Su orgullo, su furia, su desesperación estallaron en locura. Apartó a Clara de un empujón y se abalanzó sobre el sedán. Pero Nathaniel fue más rápido. De un solo golpe derribó a Alexander, inmovilizándolo bajo su bota. «Hoy es su boda», dijo Nathaniel con voz atronadora. «¿Y te atreves a profanarla? Lárgate o serás arrastrado a las mazmorras». La multitud rugió de aprobación. Los soldados apresaron a Alexander y se lo llevaron a rastras mientras él gritaba: «Visa, te arrepentirás». Pero ella solo levantó el velo y con lágrimas en los ojos, miró a Nathaniel. «No me arrepiento de nada». Y mientras los tambores resonaban y la multitud vitoreaba, ella comenzó una nueva vida, dejando a Alexander en la ruina. Al día siguiente de la boda de Visa, la capital amaneció con proclamas clavadas en cada puerta. La tinta era fresca, el mensaje contundente. Por decreto de Su Majestad Imperial, el general Alexander Kane queda destituido de su mando y se le somete a investigación por conducta impropia de un oficial y por alteración del orden público en una vía pública. Hasta que se dicte sentencia, permanecerá bajo arresto domiciliario y custodiado. La ciudad bullía. Algunos ensalzaban al héroe caído. La mayoría recordaba la escena en las puertas y negaba con la cabeza. ¿Un hombre capaz de amenazar a una mujer con una navaja el día de la boda de otra? El imperio no toleraría tal mancha. En la finca del duque la vida transcurría a un ritmo más tranquilo. Visa y Nathaniel no celebraron con gran pompa. Pasaron su primera mañana como marido y mujer llevando comida a los comedores del templo y firmando donaciones para un fondo de viudas. Al anochecer regresaron a casa para una pequeña cena familiar, solo sus padres, sus hermanos y cuñadas y Alara, quien lloró la mayor parte del tiempo, luego vitoreó y luego volvió a llorar. Más tarde, sola en la terraza, Visa contempló la luna salir sobre los tejados de la ciudad. Nathaniel estaba de pie junto a ella, con las manos metidas en las mangas, una costumbre de toda la vida. ¿Puedo ser sincera?, preguntó Visa. Siempre, respondió él. Estoy contenta. Y también asustada, admitió. Me equivoqué una vez. El precio fue alto. Temo volver a cometer errores. Nathaniel contempló la luna durante un largo rato. Cuando salí del monasterio por primera vez, me daba miedo caminar por el mercado. El ruido. El regateo. ¡Qué caos humano! Temía equivocarme. Pero solo aprendemos el ritmo caminando por las calles. Solo se aprende sobre el matrimonio viviéndolo. Él la miró con una leve sonrisa. Podemos salir a la calle juntos. Juntos, susurró sintiendo la palabra calar hondo como un juramento. Las noticias de la investigación se difundieron rápidamente. Clara, presionada y temerosa, habló con los magistrados. Confesó que el niño podría no ser de Alexander, que un tal capitán Reed la había cortejado mientras el ejército descansaba en una ciudad fronteriza. Había mentido creyendo que si regresaba embarazada, el héroe del imperio la protegería. Cuando le preguntaron si Alexander sabía la verdad, negó con la cabeza. Me creyó, murmuró ella, que necesitaba que la historia fuera cierta. Al final, el emperador le perdonó la vida a Alejandro. Pero la sentencia fue severa. Lo enviarían a la frontera como soldado raso, sin rango, a patrullar los pasos invernales.
Sin triunfos, sin banderas, solo la larga y fría guardia. Cuando Alara trajo la noticia, Visches guardó silencio durante un largo rato. Finalmente susurró: ojalá aprenda humildad donde no pudo aprender amor. Alara le apretó la mano. Eres más amable de lo que él merece. La bondad no es para él, dijo Visches en voz baja. Es para mí. Aquel invierno, mientras soplaban los vientos del norte, Visches comenzó a construir la vida que deseaba. Con el apoyo incondicional de Nathaniel, se hizo cargo del fondo de la viuda y lo transformó en una pequeña escuela en las afueras del mercado. Contrató a 2 tutores jubilados y a una costurera para que impartieran clases de lectura, contabilidad y oficios que permitieran el sustento familiar. La llamaban la escuela de la linterna, porque las ventanas brillaban cada noche como hileras de estrellas pacientes. No a todos les gustará, advirtió Nathaniel con suavidad mientras colgaban el primer letrero. La aprobación es una moneda que nunca gira, dijo Visches y sonrió. Caminaron a casa sobre la fina nieve, su aliento blanco en el aire, sus dedos entrelazados. La vida de casados no era un camino de rosas. Se desplegó como una tela sencilla, cosida con firmeza en las costuras. Visches se levantaba temprano para revisar los libros de contabilidad de la escuela y responder las cartas de las mujeres que solicitaban becas. Nathaniel visitaba los almacenes de grano, negociando precios justos para el barrio pobre, y pasaba las tardes mediando en disputas que a nadie más le importaban. Por las noches intercambiaban impresiones frente al fuego, compartiendo té y risas discretas. Pero a veces el miedo se colaba entre las palabras. Una tarde Visches encontró la túnica de Nathaniel doblada sobre la cama y ninguna nota. Se había marchado antes del amanecer y se había perdido la comida del mediodía. Al atardecer, la preocupación se había transformado en irritación. La costumbre de quedarse atrás, de enterarse el último, resurgió como humo de viejas brasas. Regresó tarde con el rostro demacrado por el cansancio. El puente bajo sobre el río se derrumbó. Acudí al magistrado para solicitar madera y mano de obra. Acabamos de terminar de apuntalar la estructura. Podrías haber mandado un mensaje, dijo Visches demasiado rápido, o habérmelo dicho anoche. Nathaniel parpadeó y luego inclinó la cabeza. Tienes razón. Debo aprender a recordar que ya no trabajo sola. La disculpa le alivió el nudo en el pecho. Y debo aprender a preguntar en vez de suponer que me han olvidado, dijo. Las viejas cicatrices guardan sus propios mapas. Él le tomó la mano. Cuando era principiante mi maestro decía que la mente adora regresar a viejos lugares y reclamar, ¿ves?, la misma historia de siempre. Pero los lugares cambian cuando 2 personas los iluminan. Entonces iluminémoslos, dijo Visches con la voz entrecortada. Esa noche escribieron 2 cartas. Una al consejo escolar de la escuela primaria, solicitando que se les enviara información urgente a ambos, y otra al capataz del puente, con el sello del duque, prometiendo un salario justo para los hombres que trabajaron durante la noche. En las semanas siguientes, su ritmo se estabilizó. Sus desacuerdos se convirtieron en conversaciones en lugar de tormentas. Visches aprendió a detenerse antes de que la ira se intensificara, a pedir lo que necesitaba. Nathaniel aprendió a buscarla primero, a crear un espacio seguro entre ellos antes de que las exigencias del mundo consumieran su tiempo. Mientras tanto, la escuela de linternas prosperaba. Las niñas llegaban con las manos agrietadas y los ojos brillantes. Las viudas se sentaban al fondo y aprendían a firmar sus nombres. Al lado abrió una pequeña panadería que empleaba a recién graduados para llevar la contabilidad y gestionar los pedidos. Después llegó una tienda de ultramarinos. Y luego un sastre. El callejón, antes una hilera de tiendas cerradas, se convirtió en una arteria de luz cálida y pan recién horneado. Tu trabajo huele a canela, bromeó Alara, robando un bollo y besando la mejilla de Visches. Mi trabajo huele a valentía, dijo Visches, y ambos rieron. Pero el invierno también trajo noticias del norte. Llegó una carta, escrita con la letra tosca de un soldado. Nathaniel la llevó a la terraza, donde Visches estaba podando una maceta de flores de invierno. Es de él, dijo Nathaniel en voz baja. Visches tomó la carta. La letra le resultaba familiar, aunque las líneas eran irregulares. Cruel, empezó sin formalismos, como si hubiera olvidado el lenguaje de la jerarquía.
Me mandaron a los pasos. Es frío como el orgullo. Antes cabalgaba al frente de un estandarte. Ahora camino con una carga como una mula. Eso es justicia. Tengo tiempo para pensar. Pienso en el día del juicio y en cómo no suplicaste ni lloraste. Pienso en el mercado cuando el monje habló por ti, y en cómo quise matarlo por ver lo que rompí. Creía que me encantaba el honor. Me encantaba ser admirada. Eso es diferente. Si las cartas pudieran saldar deudas, escribiría hasta congelarme. Pero las cartas no son más que papel. Pocos se alegran de que yo lo esté. Pocos no lo son. Lo siento. Alexander Visches lo leyó 2 veces. Luego dobló el papel y lo metió en la manga de su bata. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Nathaniel. Quédatelo, dijo ella. No porque se lo merezca. Porque merezco recordar y seguir sintiéndome completa. La nieve caía en silencio a su alrededor. Nathaniel apoyó su frente contra la de ella. Eres más íntegro que nadie que conozca. La primavera llegó temprano ese año. La escuela abrió de par en par las ventanas para dejar entrar la brisa cálida y el olor a lluvia. Visa impartía una clase 2 veces por semana sobre contratos y monedas, y como una firma protege a una mujer que comprende cada línea que la precede. Se quedaba después de clase con una chica llamada May, que quería ser funcionaria en el ayuntamiento, y con una viuda llamada Ruth, que quería abrir un taller de costura. Una tarde, mientras Visa cerraba las puertas de la escuela, se detuvo y tocó el marco. Lo hiciste bien, susurró ella a la madera y a sí misma. ¿Ahora hablas con los edificios? Bromeó Nathaniel al llegar con 2 tazas de té caliente. Son buenos oyentes, dijo tomando una taza y ofreciéndole la mano para acompañarla a casa. Un año pasó volando. El primer día del festival de verano, la ciudad desplegó pancartas en sus ventanas. Los niños corrían con farolillos de papel, los vendedores pregonaban sus platos. El río brillaba como una tira de seda. Visa despertó antes del amanecer, no con preocupación ni tristeza, sino atraída por la silenciosa llamada de una nueva vida. Apretó la mano dormida de Nathaniel contra su vientre y rió suavemente. Despierta, susurró. Alguien quiere llegar justo el día del festival. Horas más tarde, con los primeros rayos de sol filtrándose por las contraventanas, su hija dejó escapar su primera nota valiente. La llamaron Meera Luz por las lámparas de la escuela, por los faroles del callejón, por el resplandor constante que había sacado a Visa de una casa oscura a una calle iluminada. El salón estaba repleto de visitas. Alera llegó con un ridículo ganso disecado y una cesta de pasteles. El duque Harrington bramó y lloró. Lord Harrington blandió su vieja lanza en el patio y asustó a 3 palomas hasta matarlas. En la cocina se preparaban sopas, gachas y 6 variedades de pan blando. La casa resonaba con risas. Esa noche, cuando todos se habían marchado, Nathaniel se sentó junto a la cuna y observó a su hija apretar sus pequeños puños. Tú y yo, murmuró, pronto estaremos en clara desventaja numérica. Bien, dijo Visa con somnolencia. Que reine el ruido en la casa. Los días se convirtieron en una dulce rutina. Clases por la mañana, siesta por la tarde, la risa entrecortada del bebé al atardecer. Visa daba paseos tranquilos, la ciudad casi desconocida por su amabilidad. Las mujeres saludaban desde las puertas de las tiendas. Los hombres se saludaban con respeto juntando las frentes. Los niños traían dibujos de las ventanas de la escuela de faroles. Las noticias de la frontera llegaban con las caravanas de otoño. Alexander había recibido una lanza en la pierna durante un desprendimiento de rocas. Salvó a 3 reclutas sosteniendo la nieve que se desmoronaba con su propio cuerpo. Caminaría con bastón el resto de su vida, dijo el mensajero, pero estaba vivo. No pidió favores y cumplió con todas sus obligaciones. Se mantuvo discreto y aprendió los nombres de los hombres a su cargo. Jonás, que cantaba desafinado, Pedro, que trenzaba buenas cuerdas, Malik, que enviaba la mitad de su sueldo a casa a su madre tuerta. Por primera vez, él pertenecía más al trabajo que el trabajo a él. Una tarde, cuando las hojas empezaban a teñirse de dorado, Visa regresó de la escuela y encontró una figura esperándola junto a la puerta. Un hombre delgado, mayor, apoyado en un bastón.
Vestía ropa sencilla de viaje y no portaba espada. Nathaniel permaneció a su lado con expresión serena. Alexander hizo una reverencia torpe. He venido a dejarte algo que te pertenece, dijo con voz ronca. De su abrigo sacó una pequeña caja lacada. Dentro había un juego de horquillas para el cabello, cinceladas en plata con diminutas grullas. Bisa las recordaba de hacía años. Un regalo de su abuela la mañana de su primera boda, nunca usado, olvidado cuando abandonó la mansión del general con tan solo una carta y su nombre. Estaban en posesión de mi madre, dijo Alexander, mirando al suelo. Le dije que te los enviara, añadió. La caja no cruzaría el umbral sin mis pies debajo. Bisa dejó que el silencio se instalara. No miró los alfileres, sino al hombre cuyas mejillas habían sido marcadas por el invierno. Gracias, dijo al fin. Pertenecen a una chica que ya no existe. Pero el recuerdo perdura. Debería ser mío, asintió Alexander. Cambió el bastón de posición y vaciló. No pido perdón. Eso no lo puedo afirmar. Pero si puedo decir esto, me equivoqué. No te vi. Ahora sí. Bisa lo estudió. No sintió ni calor ni frío. Solo una frescura limpia como la del agua después de una larga caminata. Ambos nos equivocamos, dijo ella. Confundí la esperanza con el amor. Confundiste atención con honor. Ahora somos extraños. Eso es una suerte. Lo sé, dijo. Miró a Nathaniel y, para su crédito, también le hizo una reverencia. Aquel día en las puertas, no vi lo que veo ahora. Cuídala. Lo haré, dijo Nathaniel con sencillez. Alexander alzó la vista hacia la ventana donde dormía Mira. Una pequeña luna envuelta en mantas. Su expresión se suavizó. Felicidades, dijo y se dio la vuelta. Bajó cojeando por la calle sin mirar atrás. En el silencio que siguió, Bisa volvió a abrir la caja. La grulla pareció saltar bajo la tenue luz de la farola. Sonrió, lo cerró y lo colocó en un estante alto. ¿Estás bien?, preguntó Nathaniel con dulzura. Sí, respondió ella, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Siento que he terminado con ese camino. El otoño dio paso al invierno, y luego a la primavera. La escuela de la linterna se expandió al segundo edificio e inició un programa de aprendices con los gremios. Mira aprendió a gatear y luego a caminar con una seguridad asombrosa. Recorría la escuela con sus pequeños pasos y entregaba solemnemente galletas a los alumnos, quienes se inclinaban como si una princesa los hubiera bendecido. En la segunda fiesta del verano, Bisa permaneció en la puerta de la escuela mientras se encendían los farolillos uno a uno. Recordó otra puerta. Un salón de palacio, una carta de divorcio, el peso de 100 miradas. Recordó un mercado. Un hombre vestido con una túnica sencilla se interponía entre ella y la tormenta. Recordó un letrero invernal colgado con mano firme mientras la ciudad susurraba. Recordó una carta doblada y guardada, no para ser reabierta, sino para ser atesorada como una lección. Nathaniel se acercó a ella, llevando a Mira sobre sus hombros. La niña chilló de alegría al ver el primer fuego artificial sobre el río. ¿Sabes?, preguntó Bisa en voz baja. Antes creía que amar significaba no estar nunca sola. Ahora creo que significa estar solos juntos, una especie de elección. Dos almas manteniendo viva una pequeña llama en la inmensidad de la noche. Nathaniel se giró para mirarla. Que nuestro fuego se vea desde lejos. Ya se ve, dijo señalando con la cabeza hacia las ventanas donde las mujeres se inclinaban sobre libros de contabilidad y cepillos, donde las viudas enseñaban a las niñas a cortar la tela con precisión y a coser costuras rectas, donde el polvo de tiza en el suelo brillaba como la escarcha. Ya se ve. Los fuegos artificiales estallaron y recorrieron el cielo. Mira aplaudió y extendió la mano hacia el vacío. Estaba segura de que podría atrapar la última chispa brillante y sostenerla. Bisa rió, y en su risa resonó todo el camino. Desde un patio frío donde un hombre sostenía la mano de otra mujer, hasta un callejón cálido impregnado del aroma a canela, tinta y nuevos comienzos. Esa noche, mientras acostaban a Mira para que se durmiera, Bisa le acarició la frente con los dedos. Algún día harás tus propios votos, susurró.
Pero recuerda esto, no hay mayor honor que la bondad, ni mayor triunfo que una vida vivida con dulzura. Nathaniel apagó la vela. En la oscuridad se tomaron de las manos y no se soltaron. La ciudad giraba con la quietud de un suspiro. En algún lugar del norte un hombre recorrió los pasos de montaña y aprendió paciencia paso a paso. En un barrio tranquilo cerca del mercado, las lámparas ardían y se elevaban, y una pequeña escuela tejía futuros con hilo y voluntad. Y en una casa donde las clavijas de una grulla yacían en una caja cerrada, una mujer llamada Visa dormía, despertaba y vivía sin miedo. Si la valentía de Visa te inspiró, suscríbete para ver más historias impactantes. Dale a me gusta y comenta cuál fue tu momento favorito. Gracias por ver el vídeo.